Apreciados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ustedes a esta conferencia de Actitud Positiva, así se llama este programa, Actitud Positiva. Son 30 minutos de motivación, 30 minutos de superación personal. La idea es que usted se supere, la idea es que usted cambie, la idea es que usted mejore su calidad de vida. Entonces, bienvenidos ustedes a esta conferencia, bienvenidos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre, Jorge Duque Linares, ese soy yo, Jorge Duque Linares. Yo soy un educador que estoy convencido que usted puede mejorar si empieza a cambiar su forma de pensar. Cuando una persona cambia su forma de pensar, automáticamente le empieza a cambiar la forma como siente. Y cuando le cambia el sentir, le empieza a mejorar la calidad de vida. Entonces, bienvenidos ustedes a esta conferencia. Hoy voy a hablar del tema que más me apasiona, que se llama la educación. Voy a hablar de cómo mejorar la educación en Colombia y además quiero hacerles esta pregunta. ¿Será que usted piensa que en Colombia lo que falló fue la educación? ¿Será que sí? Miren, la pregunta es, ¿necesitamos más pruebas para determinar que nos equivocamos? Uno de los principales problemas que tenemos en Bogotá es el tema del Bronx, se le conoce así como el Bronx, y es una calle en donde había muchas personas que se dedicaron a consumir drogas, a consumir alcohol, se quedaron a vivir en esa calle, se quedaron a vivir en esas manzanas y resulta que vino la alcaldía, acabó con las manzanas, pero a las personas no las ha podido someter a un proceso de rehabilitación. Entonces están por las calles y es increíble cómo uno encuentra personas que hablan inglés y francés. Imagínense ustedes esta historia. Paró un taxi y se acercó un señor del Bronx porque atrás venían unos pasajeros y los pasajeros eran monos, de esos monos turistas. Entonces el señor les habló en inglés pidiéndoles una limosna por la ventanilla del conductor y los pasajeros no contestaron. Entonces les habló en francés el indigente, les decía en francés y los hombres no contestaron. Entonces les habló en alemán y en alemán sí le contestaron. Entonces le pasaron una plata y el conductor del taxi, aterrado, siguió con los pasajeros, los dejó en el hotel y se devolvió. Esto fue por la carrera 15 en Bogotá, en el norte. Se devolvió y habló con el indigente y le dijo, venga, Camilo, le invito a tomar algo. ¿Usted cuántos idiomas habla? Y él le dijo, yo hablo 4 idiomas. ¿Usted habla 4 idiomas? Sí, claro. ¿Y usted en dónde aprendió los 4 idiomas? Le dijo, yo soy uno de los hijos de uno de los comerciantes más importantes de Bogotá. Cuando cayó en las drogas, el papá ya lo desheredó, ya le resolvieron el tema y él duerme en la calle, él come en la calle, habla 4 idiomas, estudió en Alemania, estudió en Francia, estudió en Estados Unidos y fíjese que nunca pudo abandonar el tema de las drogas. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está el cuento de la educación? Si lo hubiéramos educado, no se nos había desviado. Lo instruimos, que es muy distinto. Lo instruimos. Y quiero empezar el programa con esta parábola. Imagínense ustedes que alguna vez había un señor que hacía figuras en madera. Entonces mandaron a un niño pequeño de 4 añitos. Cuando el niño llegó, vio que el señor tenía un bloque de madera. Y entonces el niño le preguntó, le dijo, ¿qué es esta madera? Dijo, es que con esta madera yo hago figuras. Y el niño, ya. Y el niño se fue. Cuando volvió el niño, como a los 2 o 3 meses, el señor había hecho un caballito, había tallado un caballito en la madera y le estaba trabajando a las patas. Y el niño se queda mirando el caballito y le dice, ¿y tú cómo hiciste para saber que dentro de esa madera había un caballito? ¿Tú cómo hiciste para saber que dentro de esa madera había un caballito? La pregunta es, usted, profesor, ¿cómo hizo para saber que dentro de ese niño había un dirigente del país? ¿Usted cómo hizo para saber que dentro de esa niña había una líder mundial? ¿Usted cómo hizo para saber que dentro de ese hijo, señora, había un gran deportista, o había un gran artista, o había un hombre de negocios? Es que ese es el arte, es que la educación es eso. La educación es ver al niño triunfando antes de que triunfe. Grábesela, verlo triunfando antes de que triunfe. Y ninguno de ustedes me puede desconocer que lo que falló en Colombia fue el modelo pedagógico, el modelo educativo. Es decir, Colombia tiene un modelo educativo que está equivocado y que el señor Jorge Villamil hace ¿cuántos años hará? Le colocó a este modelo el modelo Oropel. ¿Y qué es lo que dice el modelo Oropel? El modelo Oropel lo que dice es, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales?
Si tú no tienes nada, no vales nada. El objetivo fundamental de tu vida consiste en tener dinero. Y póngale cuidado a las personas en Colombia, ¿por qué las miran? Por lo que tienen, no por lo que son. El día que en Colombia el más importante sea el que es y no el que tiene, ese día nosotros, los educadores, le dimos la vuelta a este país. Pero es que en Colombia el que más vale es el que tiene, no el que es. Y claro, póngale cuidado, usted nunca verá una persona que sea y que no tenga. Siempre, cuando una persona es, siempre tiene, pero no siempre. Los que tienen son, ¿sí me entiende? Yo conozco personas que son tan pobres, que no tienen sino dinero. No más, no tiene sino dinero. Facundo Cabral, que en paz descanse, que decía: solamente lo barato se puede comprar con dinero. Mire, grábesela. Solamente lo barato se puede comprar con dinero. Cualquier cosa, por costosa que sea en la vida, sigue siendo barata para la verdadera esencia de la vida. Y a Facundo Cabral alguna vez le escuché una frase que decía: no le des a tus hijos lo que les puedas comprar con dinero, dales lo que no se les puede comprar con dinero. Y esa frase yo la aplicaría para los profesores: no les des a los estudiantes lo que se puede comprar con dinero, dales lo que no se puede comprar con dinero. Es que educar a una persona es trabajarle el ser, trabajarle la esencia. ¿Y qué es el ser? La capacidad que una persona tenga de servir y de ayudar a los demás. Ahí en eso se condensa el ser. ¿Sí me explico? Si nosotros seguimos trabajando el tener, fíjese que en Colombia, mire, Colombia es un país tan triste que la mayoría de los profesores estudian, hacen carreras, hacen posgrados, es para que le suban el salario. ¿Ah? ¿Se imagina? ¿Se imagina? Y uno le pregunta: profesor, ¿y usted por qué está estudiando? Para subir de categoría. Claro, porque él sabe que si estudia, sube de categoría. Y fíjese que es tan triste el país que a los profesores por estudiar les cobran. Eso no debiera ser. Yo sigo insistiendo, a los profesores hay que decirle: profesor, ¿usted quiere estudiar? Venga, estudie gratis. Venga, estudie gratis. ¿Por qué? A que no adivina usted en dónde va a practicar el profesor lo que aprendió en la universidad. Pues con los estudiantes. Es más, nosotros deberíamos de pagarles a los profesores para que puedan estudiar. Y fíjese, póngale cuidado a esto. Si a mí algún día me dan la posibilidad de educar este país, por eso usted rece para que yo nunca vaya a ser ministro de Educación, rece, porque yo acabo con todo lo que estamos haciendo. Es decir, a mí ninguno de ustedes me puede desconocer que lo que falló en Colombia fue la educación. Y yo trabajaría solamente cuatro materias. Primero, las matemáticas. Eso sí, que para ellos lo más importante sepan sumar, que sepan restar, que sepan multiplicar, que sepan dividir. Con esas cuatro no necesitamos nada más. Yo he hablado con ingenieros civiles y les pregunto: ¿usted cuándo necesitó usted aplicar las diferenciales o algo así? Y la respuesta es ¿cuál? Dicen: yo nunca en la vida, siendo ingeniero civil, apliqué esto. Es decir, nosotros somos especialistas en enredarle la vida a los estudiantes y uno tiene que ponérselas, es facilito. Es decir, enseñarles las matemáticas, lo más importante, que sepan sumar, que sepan restar, que sepan multiplicar y que sepan dividir. Con esas cuatro. Trabajaría el lenguaje, para mí es muy importante, incluido otro idioma, sí, de acuerdo, que hablen otro idioma, me parece bien, pero el lenguaje es muy importante, es decir, que sepan hablar. ¿Usted sabía que los estudiantes no saben hablar? Mire, yo le invito a usted a que escuche una conversación de dos niñas de grado 11 por el celular. Y eso es las groserías que van, las groserías que vienen. Entonces, que aprendan a hablar, que aprendan a leer. Uno hace clase en posgrados y encuentra gente que lleva 17 años estudiando y nunca les enseñamos a leer. Que aprendan a leer, que aprendan a escribir con buena letra y buena ortografía. Y además que aprendan, que sean las ciencias. A mí me parece que las ciencias son muy importantes, tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales. Las ciencias. ¿Y saben a qué me dedicaría? Durante 6 horas diarias, todos los días, 6 horas diarias, trabajaría solamente autoestima, no más, pura autoestima. Es que si usted logra que los estudiantes se quieran a sí mismos, ellos van para adelante solitos. El problema es ¿cuál? Cuando ellos no se quieren a sí mismos y nosotros les llenamos la cabeza con un poco de conocimientos. Yo le pregunto, señora, no me crea, ¿usted piensa que sus hijos van al colegio porque quieren aprender? ¿Usted cree eso?
¿Usted cree que los estudiantes van al colegio porque quieren aprender? Olvídese. ¿Sabe por qué van? Porque les toca, ¿sí me entiende? El día que ellos vayan porque quieren aprender, el día que ellos entiendan que cuando uno se capacita en la vida puede competir y que si no hay capacitación no puede competir, el día que ellos tengan una conciencia, porque es que póngale cuidado, la diferencia entre el mejor estudiante del salón y el último del salón es ¿cuál? La conciencia. Es decir, el mejor estudiante del salón se quiere a sí mismo. El mejor estudiante del salón tiene un proyecto de vida claro. El mejor estudiante del salón tiene unos sueños y sabe que si él se capacita, él puede llegar a cumplir sus sueños. ¿Quién es el último estudiante del salón? El que no tiene autoestima. La autoestima, ¿por qué no la tiene? Porque no hay conciencia. Él no tiene conciencia de la importancia de aprender. A él no le interesa estudiar. Lo tenemos ahí ocupando un puesto, pero no le interesa, por lo tanto no hace tareas, por lo tanto no cumple con los trabajos, por lo tanto no tiene compromiso. ¿Sí me entiende? Él está ahí, forma parte, pero él no tiene compromiso. La pregunta es, pregúntele a usted a los estudiantes de grado 11, pregúntele a la gente de grado 11, dígale, ¿usted qué quiere estudiar? Y verá que la respuesta es, no tengo ni idea, profesor, no tengo ni idea. De pronto alguien le dice, yo quiero algo que me dé billete, algo que me dé billuyo, dicen, algo que me dé billete. Ellos no tienen ni idea para dónde van. Y ojo, cuando una persona no tiene un proyecto de vida claro desde el principio, cuando no sabe para dónde va, la mente para dónde lo lleva. Explíqueme la mente para dónde lo va a llevar. Por eso para mí lo más importante es trabajar el comportamiento, no es tanto el tema del conocimiento, no. Para mí el tema es trabajarle comportamiento. ¿Y en qué consiste trabajar comportamiento? Es que hay una gran diferencia entre ser un instructor y ser un educador. Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de los profesores son instructores, mas no son educadores. Es que, ¿quién es el instructor? El que se limita a dar unos conocimientos del currículo que le mostraron y le exigen. Y le dicen, profesor, usted tiene que pasar estos conocimientos. Este es el instructor. ¿Quién es el educador? El que los ve como a sus hijos. El que asume que ellos son sus hijos. El que les dice, muy buenos días, mis hijitos. Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez en el salón de clase los han saludado? Muy buenos días, mis hijitos. Mañana puede hacerlo. Dígale, muy buenos días, mis hijitos, y verá que van a decir, uy, se volvió tierna la profesora. ¿Qué sería lo que le dijera? Y para ellos lo normal es encontrar a una persona que les está dando instrucción, pero no les está dando educación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El educador los ve como sus estudiantes, el instructor los ve como a sus hijos. El educador los ve a futuro, a futuro. Es decir, para el educador lo más importante es el futuro. ¿Qué va a pasar con esta criatura cuando yo ya no lo tenga? ¿Qué va a hacer de mi vida, de su vida cuando ya no esté conmigo? Esa es la preocupación del educador. El instructor no. El instructor trabaja el presente, el aquí, el ahora. Tráigame su logro y tráigamelo ya. Yo no tengo ni idea para qué le va a servir en la vida, pero tráigame su logro. El educador sabe que él es una persona. El educador lo comprende como una persona. El educador se preocupa por cambiarle el comportamiento a la persona. El instructor ni siquiera se le sabe el nombre al estudiante. El instructor, nada, únicamente el número 100, el número 15, el número 20, el número... ¿Sí me entiende? El instructor maneja el tema por número. El educador le duele colocar una mala nota. El educador no puede colocar una mala nota porque él sabe que una mala nota le acaba la autoestima. El instructor no. El instructor va colocando uno. Imagínense, es que yo pregunto, ¿para qué le pone uno? No le ponga nada. Por eso yo insisto, el verdadero maestro es el que solamente coloca la mejor nota. Si es 5, entonces solamente coloca 5. Y si el estudiante no le cumplió o le hizo la tarea incompleta, el verdadero maestro, ¿qué le dice? Complétemela y le pongo el 5. Pero yo una nota distinta al 5 no la pongo. Ese es el verdadero maestro. Es que a eso es a lo que se les llama enseñarles a hacer las cosas bien desde el principio. Eso es lo que se conoce como calidad total. ¿Qué es la calidad total? Enseñarles a hacer las cosas bien desde el principio. Y yo le pregunto, profesor, mientras usted no le despierte al estudiante ese afán por aprender, esas ganas por aprender, ese deseo por progresar, no hay nada. El estudiante no va a estar con usted. El arte está en motivar. Lo que es la motivación, el motivo que lo lleva a actuar, a eso se le llama motivar, el motivo que lo lleva a actuar. Y hay una gran diferencia entre educarlo e instruirlo. Por eso para mí lo más importante es que
eduquémoslo, eduquémoslo. Miren, esta definición es clara. El educador forma el comportamiento del estudiante, el instructor no, el instructor informa, él se dedica a informar. Para usted, ¿qué es lo más importante? El comportamiento, y ese comportamiento tiene mucho que ver con los principios y los valores. Si nosotros empezamos a trabajar la ética y la moral ahí desde el salón de clase y empezamos a trabajar los principios que son los que soportan la moral, los que sostienen la moral, y los valores que son los que sostienen la ética, es que los valores, por eso se llaman así valores, porque son lo más importante para el comportamiento de una persona. Entonces, si uno logra trabajar esos valores y esos principios ahí, formándolos en el salón de clase, ahí es donde usted va a encontrar que ellos realmente empiezan a responder y empiezan a volverse excelentes. Es que la excelencia no es un sitio donde uno llega, la excelencia es una forma de vida. Cuando usted al estudiante le coloca solamente 5, el estudiante se va volviendo excelente, él va alcanzando la excelencia. Y ojo, después de que un estudiante alcance la excelencia, él ya nunca jamás vuelve a ser mediocre. ¿Quién es el mediocre? El que se acostumbró a hacer las cosas a medias, el que se acostumbró a pasar con el 3 que usted le colocó, y él se acostumbra a pasar con el 3, y para él lo normal es hacer las cosas a medias. Entonces, para mí, el tema está en necesitamos es formadores, personas que le lleguen a la conciencia del estudiante, que se le ganen el corazón al estudiante. Y para mí el eslogan es ¿cuál? Ganes el corazón del estudiante, gánese el corazón de él, gánese los sentimientos del estudiante. Y cuando usted se le gana los sentimientos, ¿cuántas veces un diálogo entre profesor y estudiante le ha cambiado el comportamiento a ese estudiante? Por eso les insisto, jueguen básquetbol con ellos, jueguen fútbol con ellos, lo más importante es el cambio de ellos. Entonces trabájele a esa parte. Mire, póngale cuidado a esto. Hay una gran diferencia entre trabajar los conocimientos y trabajar el comportamiento. Para mí, el instructor es el que trabaja los conocimientos. ¿Quién es el educador? El que se preocupa por el comportamiento del estudiante, porque el estudiante se aprenda a comportar bien, y ahí es donde el educador tiene que trabajar los principios y los valores. Es decir, lo único que fundamenta el comportamiento del estudiante son los principios y los valores. Por eso, profesores, yo les insisto, empecemos a trabajar comportamientos, empecemos a trabajar al lado del conocimiento, claro, pero el comportamiento, y va a ver cómo usted trasciende. Le voy a colocar este ejemplo. Fíjense que usted todavía se acuerda del nombre de su mejor profesora en la primaria. ¿Sí se acuerda cómo se llamaba? ¿Sí se acuerda? ¿Sí ve que sale del alma? ¿Sí ve que es de una? ¿Sí ve que no hay que buscar la agenda para saber cómo se llamaba? Y fíjese que usted todavía se acuerda del nombre de la más mala. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Y no hay que buscar la agenda, usted de una saca el nombre. ¿Por qué? Es que grábese esta frase: solo trasciende aquel que se deja trascender por lo que es trascendental. Grábesela. Solo trasciende aquel que se deja trascender por lo que es trascendental. Y yo en mi vida no conozco nada más trascendental que el arte de ser un maestro, el arte de ser un educador. Porque es que el educador trasciende en el alma de esa criatura para siempre. Es decir, esos estudiantes se van a acordar de su nombre, y se van a acordar de su nombre toda su vida, y se van a acordar de su nombre para bien o para mal, porque uno del más malo también se acuerda. Por eso les recomiendo, el objetivo fundamental de la educación es ¿cuál? Trascender en la criatura, trascender en el alma de ese niño, trascender en el espíritu de ese niño, para bien. Fíjese que usted ponga a una niña a jugar a las muñecas. Ponga a una niña a jugar a las muñecas, a ver si la niña no le habla a la muñeca como usted le habla a ella. A ver si la niña no camina como camina su profesora. A ver si la niña no habla como habla la profesora. A ver si la niña no se expresa como se expresa la profesora. Pero es tan importante tener un profesor positivo, porque es que un maestro positivo, cuando está en el salón de clase, él trasciende y él es un ejemplo para los niños. Y los niños van a pensar como él, los niños van a actuar como él, los niños caminan como él. ¿Sí me entiende? Y me hace acordar de un maestro que yo conozco, que el hombre es ateo, no cree en Dios, y es ateo. Y está dedicado a otra cosa totalmente distinta que a ejercer su licenciatura. Y cuando yo me lo encuentro, yo siempre pienso, mi Dios sí es muy grande, ¿sí o no? Mi Dios es muy grande, no dejó que este fuera al salón de clase. ¿Por qué? Porque es que el daño que hace un profesor cuando no cree en los estudiantes
es empezar a trabajar, ¿sí me entiende? Los estudiantes van siguiendo la corriente, los estudiantes siempre siguen la corriente, y fueron muchos maestros los que generaron problemas en la personalidad de los estudiantes. Fueron muchos los maestros los que trascendieron, y como el maestro tenía esta tendencia o la otra tendencia, el estudiante la tomó, porque es que el estudiante está en un momento en donde está buscando la identidad, él está mirando con qué modelo se identifica. Por eso es tan importante que ustedes los pongan a leer biografías. Póngalos a leer biografías, todas las biografías que se coman, ojalá una biografía diaria, porque es que cuando el estudiante está leyendo biografías, él va buscando modelos, y cuando el estudiante tiene modelos, el estudiante sabe para dónde va, y cuando el estudiante sabe para dónde va, el estudiante no se pierde. ¿Quién es el que se pierde? El que no tiene modelos. Yo recuerdo al doctor Manuel Elkin Patarroyo. Imagine usted que el doctor Manuel Elkin Patarroyo, cuando yo le pregunté al doctor Patarroyo cuál fue su modelo, la respuesta ¿cuál fue? Luis Pasteur. Luis Pasteur. Mi tía, me contó él, mi tía trabajaba en el FER en Girardot, y a los profesores del Ministerio de Educación les regalaba unas revistas que se llamaban las revistas Villiquen. Venía de la Argentina la revista Villiquen, y la revista Villiquen eran dibujos animados en donde colocaban la biografía de las personas que triunfaron, y a la tía le correspondió la revista de Luis Pasteur. Y cuando la tía de Patarroyo llegó a la casa de él y le regaló la revista, cuando él vio al muñequito que era Pasteur, él pensó, yo puedo llegar a ser como este señor. Y él se fue a donde la profesora de segundo primaria y le leyó la biografía de Pasteur, y la profesora le decía, tú puedes llegar a ser más importante que este señor, tú puedes llegar a ser más importante que este señor. Y me decía el doctor Patarroyo, a mí eso fue lo que me despertó el afán para empezar a hacer las vacunas, De hecho, él en el colegio tenía un apodo que le llamaban Fray Papillas, por una película que se llamó Marcelino Pan y Vino. Y entonces los estudiantes, cuando vieron la película, le colocaron a él de apodo Fray Papillas. Y en el parque de Girardot, él cuenta cuando los amigos le gritaban, allá va Fray Papillas, el loco que dice que va a inventar las vacunas. Y estaba en quinto primaria. El loco que va a inventar las vacunas. Si a él de quinto primaria le decían que allá iba el loco que iba a inventar las vacunas, era porque él de alguna forma lo manifestó en el salón de clase, que él quería ser como Pasteur, que él quería inventar las vacunas. Entonces, ¿qué le quiero decir? Póngalos a leer biografías, porque es que las biografías son los modelos que son los que garantizan que el estudiante se vaya inclinando para un lado o que se vaya inclinando para el otro lado. Por eso lo más importante es la historia pedagógica. Cuando usted va donde el médico de una se pone a atenderlo, no. El médico de una se pone a examinarlo, no. ¿Qué es lo primero que hace el médico? Hacerle a usted la historia pedagógica. Y el médico empieza, ¿cómo se llama usted? ¿Sus papás viven o no viven? ¿De qué murieron sus papás? ¿Qué enfermedades hay en su familia? Y el médico empieza a hacer una serie de preguntas para detectar cuáles son los posibles, ¿por qué se enfermó usted? ¿Sí me entiende? ¿Qué tiene que ver la historia con su enfermedad? Lo mismo tienen que hacer los educadores. Yo le pregunto, ¿cómo va a ser posible que usted esté trabajando en el salón de clase sin conocerle la historia pedagógica a esos niños? O sea, lo primero que yo tengo que hacer es tomar un cuaderno y sentar uno por uno y empezar a hacerle la historia pedagógica. ¿Usted cómo se llama? Entonces le coloco el nombre. ¿Sus papás estudiaron o no estudiaron? Puede ser que el niño esté en segundo primaria y ha sido el primero que estudia de esa casa. Entonces en segundo primaria ya es el héroe. Entonces, a ver, ¿hasta cuándo estudiaron? ¿Usted con quién vive? ¿Cómo se compone su grupo familiar? ¿Qué le pasó a usted con las matemáticas? ¿Cuál es la historia suya con las matemáticas? ¿Qué pasó con el primer profesor de matemáticas que tuvo? Ojo, si al niño le gustan las matemáticas es porque el primer profesor dejó en él una buena imagen de la materia. Pero cuando el niño aborrece la matemática es porque alguien nunca se la supo enseñar. Entonces averigüemos qué pasó. Es decir, es tan importante, profesores, conocer la historia pedagógica de los estudiantes, porque ahí es donde usted empieza a ver cuál es el resultado que se está viendo. Acuérdese, en esa edad que usted lo tiene, ahí es donde viene la programación mental. Y ojo, esa programación mental es la que durante toda la vida va a crear los pensamientos del niño. Y esos pensamientos, acuérdense que los seres humanos producimos 60.000 pensamientos diarios. Ojo, 60.000 pensamientos diarios o 60.000 veces el mismo pensamiento.
¿Cuántos de ustedes? 60,000 veces en el día con el mismo pensamiento. Y esos pensamientos son los que crean los sentimientos del niño. Y esos sentimientos son los que van a generar las acciones. Cualquier persona que actúe de una forma o de la otra es porque el sentimiento lo lleva a actuar así. Y ese sentimiento se produjo por el pensamiento. Y esas acciones son las que generan el resultado. Pero ojo, todo nace ¿de dónde? De la programación mental que usted le sembró a ese niño. Por eso prográmelo para triunfar. Y programarlo para triunfar no es colocarle 1. Programarlo para triunfar no es colocarle 2. Programarlo para triunfar ni siquiera es colocarle 2,5 o 2,9. Usted no se acuerda la cantidad de estudiantes que nos perdieron el año por 2,95. ¿Cuántos nos perdieron el año por 2,99? Yo pregunto, profesor, ¿cuál es la diferencia entre colocarle 2,99 y colocarle 3? Si eso ninguno sabía nada. Entonces la idea es ¿cuál? Solamente coloque la mejor nota, 5. Solamente coloque 5. Si está evaluando sobre 10, solamente coloque 10. Si está evaluando sobre 100, solamente coloque 100. Si está evaluando sobre 1000, solamente ponga 1000. Póngale la mejor nota. ¿Usted no se acuerda que alguna vez usted sacó un 5? ¿Se acuerda la mejor nota que usted sacó? ¿Se acuerda lo que usted sintió? ¿Se acuerda la emoción que a usted le dio haber sacado ese 5? Yo pregunto, si le hubieran puesto 4,9, ¿había sentido la misma emoción? Ojo, profesor, es que el tema se origina es acá en el sentimiento. Por eso prográmele la mente al niño y prográmesela para triunfar. Y repítale esta frase: triunfar no es lo más importante, triunfar es lo único importante. Acuérdese la parábola de la profesora Tomasa. Imagínate que la profesora Tomasa tenía un niño llamado Pedro. Y resulta que Pedro no le rendía, Pedro no llevaba el uniforme, Pedro no se bañaba, Pedro no comía bien. Se fue a los observadores y encontró la historia. En el primero de primaria, Pedro es el mejor estudiante. En el segundo primaria, observador segundo primaria, Pedro es muy buen estudiante, pero no ha podido superar la enfermedad de la mamá. Tercero primaria, Pedro se le murió la mamá. Cuarto primaria, ella lo tenía en cuarto primaria. Pedro no tenía mamá. Esa señora empezó a darle afecto a Pedro, empezó a darle amor a Pedro. El día del regalo del maestro, llegaron todos los estudiantes con el regalo y llegó Pedro con un frasco de perfume a la mitad, envuelto en una bolsa de pan. Y los estudiantes le decían: pero ¿usted cómo le va a regalar eso a la profesora? Eso está usado. Y el niño hizo la fila. Cuando llegó donde la profesora, le dijo: profesora, este perfume me lo dejó mi mamá. Yo quiero que usted se lo unte para que usted huela como mi mamá. Y la profesora se untó el perfume y Pedro le decía: profesora, usted huele como mi mamá. La profesora empezó a darle afecto, empezó a darle cariño. El niño llegó uniformado, el niño ya comía bien. El cuarto primaria lo pasó perfecto, el quinto primaria lo pasó igual, perfecto. Hizo la secundaria en ese colegio, salió graduado a estudiar medicina, terminó medicina, se fue a especializar a Estados Unidos, allá se especializó y alguna vez le llegaron los pasajes a la profesora Tomasa: profesora, es que yo me voy a casar, me voy a quedar viviendo aquí en Estados Unidos y quiero que usted venga a mi matrimonio para que se siente en el puesto que debería sentarse mi mamá, para que se siente en el puesto en donde debería sentarse mi mamá. Profesores, ¿cuántos de ustedes tienen niños que son huérfanos de papás vivos? Son niños que ellos no tienen la mamá, son niños que no tienen el papá, son niños que no tienen el cariño. El maestro es el encargado de darle cariño, de darle el amor a ese estudiante, de llenarse de la ciencia que maneja la paz. ¿Y cuál es la ciencia de la paz? La paciencia, profesor. Llénese de paciencia, llénese de amor y transmítale el amor a ese estudiante y va a ver cómo esos niños como Pedro van saliendo adelante, dejando una huella, marcando su sendero, abriendo su camino, creando su propia vida. Ese es su papel, profesor. Enséñele a crear su propia vida y va a ver que esos niños finalmente llegan a triunfar. Que Dios le bendiga. Les habló Jorge Duque Linares y gracias por permitirme ingresar a sus hogares. Y les recuerdo, para cualquier situación que a usted se le presente, siempre con actitud positiva.